Hola chicos, Física 91. Bueno, el tema de hoy yo pienso que ya expliqué alguna noción de pasada, pero ahora vamos a acometerlo directamente. Es el tema de la dilatación. Lato es grande. Dislato es hacerse grande. Ensancharse. Vamos, lo que la gente muchas veces dice, oye, esto se ha hinchado. Se ha dilatado. La dilatación pues afecta a todos los cuerpos. Entonces, como normalmente los distribuimos en sus tres estados de sólido, líquido y vapor, hoy vamos a ver si logramos ver los sólidos y líquidos y dejaríamos el vapor para el día siguiente. La dilatación es el aumento de tamaño, el aumento de volumen que sufre por una incorporación de calor. Es decir, lo calentamos y experimenta un aumento de tamaño o volumen. Lo contrario, si robamos calor, se produciría el fenómeno contrario, que es el de contracción. Al primero, dilatación térmica es alusiva al calor, y contracción térmica. Las mismas leyes servirán para analizar unos fenómenos que otros. Sencillamente, unos serán a la directa y otros serán a la inversa. Y se utilizarán las mismas fórmulas. ¿Cómo verificar la dilatación en la vida real? Bueno, en la vida real hay muchas cosas. ¿Qué sé yo? Tú tienes una puerta de metal y de una verja, de una valla, y has querido que el herrero te la ajustase bien, te la dejase pues bien pegadita. ¿Qué ocurre? Que los días de sol tú vas a abrir la puerta y roza. Y tú dices, ¿y por qué? Pues muy fácil. Es que la puerta ha dilatado. Y si el marco estaba sujeto a una pared y el otro marco estaba sujeto a otra pared, también se habrán dilatado, pero en contra de la puerta. O sea, la dilatación de la estructura metálica que rodea la puerta, más la dilatación de la puerta en sí misma, pues, oye, que tengo que pegar un empujón para abrir, mira cómo roza. Llega por la noche, se ha metido el sol, crees que vas a encontrar la misma resistencia, ya abre normalmente. Vaya. Caramba. Dilatación sobre todo de maderas nobles, de maderas fuertes, maderas macizas. También sufren dilatación. Estás haciendo un mueblecito o estás entarimando con maderas fuertes, maderas nobles, maderas duras, pues ojo, según la temperatura que tengan cuando las estás casando, ten cuidado, porque si las dejas todas muy juntas y muy prietas, con algún... Claro, tú no quieres que se te cuele la porquería entre tablita y tablita. Y las estás dejando lo más ajustadas posibles, incluso con algún torniquete. Y luego clavas. Pues ten en cuenta que cuando cambie la temperatura de ambiente, se eleve, cuando ya sea por verano, ya sea por la calefacción, o la zona más próxima a los focos de calor, como puede ser un radiador, oye, que se te ha levantado, que se ha arqueado, que se ha bufado, decimos a veces. Y es que la madera, pues claro, también ha tenido una dilatación y al no tener sitio, ¡culac! Las estructuras metálicas de puentes y ferrocarril y todo esto, hombre, importantísimo. Los puentes metálicos, una estructura metálica, qué sé yo. Imagínate que todo esto es un arco entramado de hierro. Y aquí está posado sobre un pilón y posado sobre otro pilón. Si tú clavas el hierro, la estructura, en el pilón de hormigón o de lo que sea, y aquí lo mismo, ten en cuenta que cuando esto se dilate, va a hacer así. Entonces, o el ingeniero ha previsto que esto arquee y se haga la mayor longitud, haga un arco mayor, en cuyo caso no habría problema, pero piensa
si la estructura no era en forma de arco, que era en forma de tabla? Y entonces aquí ya sigue la carretera. Pues tiene que tener en cuenta varias cosas. Primero, que la estructura de metal no esté totalmente pegada a la estructura de hormigón por la que sale la carretera. Es decir, aquí tiene que dejar un hueco. Aquí lo mismo, otro hueco. Y además, encima de los pilares, no puede colocar una pieza que se incruste en el pilar, porque cuando esto reciba el calor, se va a dilatar. Oiga, pero no tendrá fuerza. ¿Fuerza? Para tirarte todo, para romperte y resquebrajarte todo. La fuerza de la dilatación es increíble, enorme. En las vías de los trenes, si dejasen un riel junto al otro pegado y junto al otro pegado el día que hiciera un poquito de calor, esto, vamos, se arquearían, te levantarían arrastrándose consigo las traviesas sobre las que tú les habrías apoyado y bueno, descarrilamiento seguro. Y esto ya lo sabían desde hace mucho tiempo, por eso dejaban entre riel o raíl y raíl, dejaban una separación que llamaban el entrehierro, para que al dilatarse este raíl hacia aquí y este hacia aquí, todavía no pegasen, no hiciesen contacto y pudieran hacer fuerza uno contra otro. Claro, el tren antes, cuando yo era pequeño, se notaban todos los entrehierros, choc, 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 choc. Como iban de dos en dos ejes, cada eje que pasaba, cada rueda que pasaba era choc, choc. Y entonces, según la velocidad, pues era choc, 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 choc. Y así todo el camino, choc, 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 choc. Claro, esto, cuando vino lo de la alta velocidad, a partir de los 250 kilómetros por hora y pico, esto ya, además, tenía consecuencias más graves, y es que da una vibración a todo el tren. Esas vibraciones pueden entrar en fase, pueden entrar en movimientos y puede hacer que el tren descarrilara. No podía ser lo del entrehierro. Bueno, pues fíjate tú por dónde los metalistas, que son tíos listos, los ingenieros y la técnica cuando se pone a discurrir, ¡buah!, maravilloso. Han logrado meter entre raíl y raíl, que tiene una determinada dilatación, una soldadura, es decir, otro metal distinto de ellos, que enjuga recoge la dilatación de ambos. O sea, como si esto tuviera una dilatación inversa, como si a más calor este material pudiese encogerse y asumir las dilataciones de los rieles. No sé darte más explicaciones de qué metal es ese, de qué está hecho y cómo lo han conseguido, pero sé que existe y que lo han conseguido así. Y entonces, en el tren de alta velocidad hay kilómetros y kilómetros sin ninguna unión. Claro, el tren va finísimo. Salvo en las estaciones, donde por alguna razón en concreto no han hecho este tipo de soldadura y han dejado todavía estas. Al fin y al cabo, en las estaciones donde el tren va a pararse, ahí no va a ir a gran velocidad. En fin, fenómenos de dilatación. ¿Tú podrías ver experimentalmente el efecto de la dilatación? Sí, perfectamente. Coge una varilla de hierro, una varilla de cobre, una varilla, o un alambre suficientemente rígida, es decir, que tenga cierto volumen, o un tubo de cobre, de esos de cañerías, que hay tantos, Entonces, por aquí lo pones bien pegadito a una pared que no retroceda. Aquí lo habrás montado sobre unas horcadillas, y aquí habrás puesto, pues, una vela o un foco con su llama, para calentar. Aquí has montado otro artilugio
otro artilugio que esté pegado también contra otra cosa para que no pueda retroceder, y aquí has puesto una piececita basculante, que ha sido un alambrecito agarrado aquí, pero que puede hacer así, clic, clac, clic, clac. Bien, y al fondo del extremo de este alambrecito oscilante, tú has colocado aquí una regleta graduada, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una regla, un trozo de regla o unas graduaciones que tú hayas hecho. Bien, procuras antes de encender que la varilla esté en contacto con esta otra varilla y que coincida con el 0. En cuanto enciendas la vela y esto empieza a calentarse, la dilatación se moverá moverá la varilla en este sentido, la elongación o alargamiento moverá la varilla en este sentido, ya que por este no puede. Y aquí, como estaba haciendo tope, empujará a esta varilla donde hacia aquí. Y como tú has puesto un brazo de palanca grande, aquí una micra o la milésima o la centésima parte de un milímetro que se mueva, que se dilate, automáticamente aquí ya esto se habrá desplazado más por efecto de la palanca, el recorrido mayor, y tú lo apreciarás y verás como antes era 0 y ahora es +1, +2, +3, se ha dilatado. Bueno, ¿te daría lo mismo si en vez de coger cobre cogieras un tubo de hierro? No. Es lógico que cada metal tiene su coeficiente de dilatación, es decir, su dilatación propia. ¿A qué llamaremos coeficiente de dilatación? Que aquí en los libros pues suelen coger para los coeficientes, suelen coger las letras griegas. Vamos a coger la letra griega primera, alfa, y lo vamos a llamar coeficiente de dilatación lineal, en línea. Oiga, ¿por qué lineal? Porque luego habrá otra que será la superficial, es decir, que tengas una chapa y esta chapa cuando la calientes lógicamente crecerá hacia aquí y crecerá hacia aquí. Es decir, si la sujetas por aquí para que no se mueva, pues observarías que la plancha ha crecido hacia aquí y hacia aquí. Luego ha tenido una dilatación superficial. Y lo mismo con los volúmenes. Cuando tú tuvieras un cubo de un metal y lo calentaras, pues entonces, claro, se dilataría en las 3 dimensiones, en lo largo, en lo ancho y en lo alto. Bien, al coeficiente de dilatación lineal lo han llamado alfa. Y dicen que es, como no puede ser de otra manera, pues el aumento de longitud de la unidad de longitud, es decir, el incremento de longitud que experimenta la unidad de longitud, en este caso el metro, o sea, el aumento que experimenta un metro, cuando se eleva su temperatura ¿en qué? En 1 grado. Y como el grado que cogemos es el grado centígrado, bueno, pues podremos decir o grado centígrado o grado Kelvin, porque como sabemos que es del mismo tamaño, da lo mismo. Entonces, el coeficiente de dilatación lineal, el coeficiente de dilatación lineal, llamado alfa, sería eso. La unidad, o sea, la longitud, unidad de longitud por unidad de temperatura, por grado, vamos a poner por grado Celsius o por temperatura. Esto para el cobre tendrá un valor, para el bronce tendrá otro valor, para el plomo, para el aluminio uno de los mayores, pero de los conocidos así, la plata es de los mayores. Mira, solo por curiosidad, no sé si aquí tengo, no tengo en este libro coeficientes de dilatación, pero los puedes buscar tú. Bueno, entonces, según esto, y una vez que sabemos ya el coeficiente especial de cada metal, ¿cómo o qué fórmula se puede hacer? Vamos a fabricar. ¿Qué fórmula se puede hacer para saber la dilatación
de una varilla lineal, estamos con varillas, con tubos, pues sería de la siguiente manera. La longitud que habría tomado con una temperatura T, tenía una temperatura T sub 0 o una longitud L sub 0. Y ahora que L sub 0 era la primera, antes de aplicar el calor. Y ahora va a tener otra longitud, a la que llamaremos longitud sub T. Pues dice que eso es la longitud que tenía al principio, longitud inicial sub 0, más el incremento, lo que haya dilatado, lo que haya crecido. Y ese incremento, pues dependerá de el coeficiente de dilatación. Pero ese solo respecto a un metro. Pero si tú tienes L0 metros, pues has de multiplicar por L0 metros. Y el coeficiente de dilatación era solo por un grado, por cada grado. Pero si tú has elevado más grados, T grados, pues entonces has de multiplicarlo por T grados. ¿Te has dado cuenta? O sea, la longitud final es la longitud inicial más lo que haya aumentado. Entonces, ¿cuál es lo que ha aumentado? Lo que aumenta la unidad multiplicado por el número de unidades de longitud y por el número de unidades de temperatura. Con esto, si sacas factor común, algo que a los matemáticos y a los físicos les encanta, pues será que la longitud final o adquirida a una temperatura T, viniendo desde la temperatura 0, pues sería L sub 0 que multiplica a 1 más alfa T. Esa será la fórmula. Luego ya veremos algún problema para ponerla en práctica. Pero vamos, de momento me parece que se entiende. La longitud final es la longitud inicial multiplicada por 1 más el coeficiente por el número de grados, por T grados. Bien, con el mismo raciocinio, si lo aplicamos a una superficie, tendremos que admitir que la chapa tenga un coeficiente de dilatación no lineal, sino superficial. Y a ese, ¿qué letra van a coger? Pues la siguiente del abecedario, o la siguiente del alfabeto griego. Si para la lineal cogían alfa, para la superficial han cogido beta. ¿Y qué será beta? Lo mismo. La superficie, es decir, los metros cuadrados, que aumenta por unidad de temperatura, por grado Celsius o Kelvin. Antes el alfa era unidad de longitud, L, metro. Ahora será metro cuadrado. Y ya nos podemos ir casi, si quieres, a la volumétrica, a la de volumen, que será gamma, alfa, beta, gamma, que será, pues, en las unidades internacionales, los metros cúbicos que aumente por elevación de 1 grado su temperatura. Claro que, oiga, metros cúbicos va a aumentar, ¡qué barbaridad! Claro, por eso estos coeficientes van a ser pequeñísimos. A lo mejor el número, qué sé yo, es 12,37 por 10 a la menos 5. O sea que sería 12,37 partido por 100.000. Partido por 100.000. O sea, una cosa pequeñísima. Luego, esto sería por lo que respecta, bueno, y las fórmulas que saldrían serían semejantes todas, claro. Mira, si esta es la fórmula de la dilatación lineal, siguiendo el mismo recorrido, pues tendríamos que la dilatación superficial de un cuerpo que ha ido desde 0 a T temperatura, a T grados, pues será la superficie que tenía al principio por 1 más beta
Y la volumétrica será el volumen que tiene a una temperatura T, pues será el volumen inicial por 1 más esto de las letras griegas, como no las practico, T. Resulta que experimentalmente han visto que alfa es la mitad de beta. O sea que 2 alfa es igual a beta. Y 3 alfa es igual a gamma. Cosa curiosa que nos servirá luego también para hacer problemas. Hay una cosa muy curiosa. Para medir, y pasaríamos ya con esto a los líquidos. Pero me parece que nos hemos explayado ya un poquito y me gustaría dejarlo aquí. No te lo olvides, cuando vayamos a hacer problemas tendremos que recurrir a ellas. ¿De acuerdo? Venga, te espero en el vídeo siguiente para la dilatación de líquidos. Muy interesante.